guarde. Dios me guarde y te guarde a ti. Vamos a leer primera de Juan, ¿les parece? Y con esto vamos a dejar el preámbulo para lo que vamos a continuar el miércoles y las siguientes sesiones, primero Dios. Yo te animo que medites en primera de Juan y que estés poniendo atención a esto que dice el Señor. No lo vamos a leer juntos porque si no, entonces quizás sea un poquito más tardado. Habrá un día en que podamos echarnos todo un libro completo juntos, pero tenemos que trabajar en eso, así que lo voy a leer yo. Tú sígueme con la vista. ¿Estás conmigo? Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy importante este versículo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este también es muy importante. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acuérdate que le está hablando ya a salvos, a hijos de Dios, a la iglesia, a ti y a mí. Hijitos míos, capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Y destaco, es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis
y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, y destaco, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ojo, permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, y destaco que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Los celos y la religiosidad. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Se refiere a hombres y mensajes de hombres. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. O en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y habla del hombre, pero está con minúscula estos dos espíritus. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él la prueba. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ojo, no le toca. Esto es muy importante.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, tardamos como, ¿qué? ¿10 minutos? ¿15 a lo mejor? En leer 5 capítulos. Tú puedes hacerlo diario, en voz alta con tu esposo, tu esposa o tus hijos, o tú solo. O lo puedes hacer doble, tú solito, y luego ya más fácil lo repites en voz alta con alguien más. Pero si lo vas a leer para ti, te animo a que lo leas en voz alta. Vas a entenderlo más. Incluso cuando lo digas mal, vas a reaccionar por si te empiezas a dormir. ¿No te pasa que luego lees y estás como leyendo en automático? Como si fueras en neutral de bajadita, ¿no? Tú lo lees en voz alta y cuando te comes una coma o dices una por otra, dices, ¡ay! ¿No? Entonces ya reaccionas como, ¡ay, despierta! Estás leyendo. Les animo a que estemos leyéndolo durante estas sesiones. No sé cuánto vayan a durar, pero vamos a entrar en este tema. Y termino solamente dándote el título para que puedas abrir tus notas para este nuevo tema. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Repito, la iglesia de Dios, o la eclesía, puedes ponerle también con K. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Padre, te pido en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, que sigas tratando nuestros corazones. Señor, no nos dejes. Y sabemos que la única manera, es triste, pero es por la naturaleza caída que tenemos, por causa del pecado. La única manera en la que vamos a poder entender, Señor, muchas veces es por medio de los padecimientos y del quebrantamiento que tú permites en nuestras vidas. Así que, Padre, queremos estar firmes en la fe y en la confianza que tenemos, como Juan narra, sobre todo en el capítulo 3 y 4 de su primera epístola. Esta es la confianza que tenemos, que Cristo ha vencido al mundo, que Él nos amó primero. Esta es la promesa que tenemos de ti, Señor, la vida eterna. Padre, te pido que podamos caminar en tu perfecto amor, que echa fuera todo temor. Porque si estamos pidiendo ser entendidos de ti y que cambiemos, que tú nos cambies, Señor, tenemos que estar conscientes que estamos pidiendo, en otras palabras, trátanos, pruébanos, purifícanos. Y la purificación es como el equivalente al oro, por medio de fuego. Pero es mejor el fuego ahorita, Señor, que el fuego en aquellos días, Señor, donde ya no haya otra más que padecer y terminar por medio de la salvación, que es por fuego. Padre, pedimos en esta hora que tengamos una fe firme. Aumenta nuestra fe, Señor, que viene por el oír la palabra. Es por eso que estamos dejando como tarea esta semana, todos como familia, vamos a tomar en cuenta esta dinámica. Incluso vamos a tratar de orar y de cantar conforme a estas 5 capítulos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida por el oír la palabra, por repetir la palabra, por pensar en la palabra, por rumiar, masticar tu ley y tus mandamientos. Porque estamos conscientes que necesitamos cambiar. Y el cambio muchas veces no va a venir hasta que seamos quebrantados. No queremos quedarnos en el quebranto, Señor, dolidos, ofendidos, amargados, tristes. Queremos, Señor, y pedimos que tu trato realmente podamos recibirlo para que produzca un cambio verdadero. Tú dijiste en Juan 15, oh Jesús, que el que está en ti lleva fruto, el Padre lo podará para que lleve más fruto. Padre, amamos tu poda, amamos tu trato, amamos tus azotes, Señor, porque son justos, no nos gustan, pero amamos, Señor, la realidad de que como a hijos adoptados nos tratas. Y un padre que ama azota a su hijo, un padre que ama trata a su hijo, un verdadero campesino, un verdadero agricultor poda sus árboles para que den más fruto. Tú eres el Señor de la mies, Padre, tú eres nuestro Padre eterno. Clamamos Abba, ¿puedes decirlo tú, hermano? Abba, Padre nuestro, tú nos amas, tú nos tratas, por eso nos podas. Y aún queremos darte gloria y gozarnos en medio de nuestras tribulaciones.
Padre, porque aparentemente hay escasez, puede haber nervios, puede haber incluso choques, Señor, en donde tú no estás confrontando a cosas del pasado para arrepentirnos. Puede haber incluso, Señor, situaciones que no vemos la salida. Señor, gracias porque tú estás con nosotros en medio de eso. Gracias, Abba, porque tú no nos has dejado. Tú no nos has dejado. ¿Puedes decir eso, hermano? Tú puedes confesar eso y no lo digas porque te lo digo. Nada más te animo a que si lo crees, lo confieses. Tú no me has dejado, Dios. A pesar de problemas, de dificultades, de pleitos, de enfermedad, de escasez, de descomposturas, incluso de malentendidos o de rachas difíciles, Padre, en la crianza, entre matrimonios, entre hermanos, en el trabajo, Señor, tú no me has dejado. Y quiero estar gozoso en medio de la tribulación, sabiendo que esto va a producir un mayor y excelente peso de gloria. Aumenta mi fe, pídeselo así, hermano, aumenta mi fe, fortalece mi fe y enséñame a orar sin desmayar en esta vida, en este transcurso de años que nos permites vivir. Ahora tomemos unos minutos para bendecir a nuestro hermano que está a tu izquierda o a derecha. Padre, yo bendigo a mi hermano y declaro la vida de Cristo en él. Yo oro para que sus ojos, los ojos de su hombre interior, su entendimiento sea abierto por el poder de tu palabra, por la luz que produce tu palabra y por el espíritu de verdad que mora en él. Padre, yo oro para que sus ojos de su entendimiento sean abiertos y sea capaz de comprender tu voluntad, de asimilar tu verdad y de poner por obra tus mandamientos. Yo bendigo al hombre interior de mi hermano. Yo bendigo su mente, bendigo sus ideas, bendigo incluso sus sueños. Bendigo, Señor, sus deseos, su ánimo. Bendigo incluso, Padre, lo que planea hacer, Señor, creyendo que tú vas a guiarlo conforme a tu verdad. Y te pido que pueda crecer, que vaya en aumento su vida. Que incluso el día de hoy, Señor, saliendo de aquí, pueda terminar su jornada, Señor, siendo fiel a la verdad, caminando con temor y con temblor, de no hablar cosas que no, de guardar sus ojos de lo que no tiene que ver, sus palabras de lo que no tiene que decir. Pero también, Señor, yo te pido el poder de Cristo Jesús en él, para que pueda ceñir los lomos de su entendimiento y no creer, Señor, las mentiras del diablo, o no creer las mentiras de su carne, no dejarse abrumar, Señor, por lo que aparentemente ve que es justo o injusto, sino que pueda caminar, Señor, entendido de tu verdad, Padre, con los lomos de su entendimiento bien ceñidos en tu palabra. Yo bendigo a mi hermano o a mi hermana y declaro paz, la paz de Jesucristo. Shalom, sea la paz en su vida, sea la paz en la vida de mi hermano en esta hora. Incluso en los que no pueden venir, pero se reúnen con nosotros de manera virtual por las distancias o alguna enfermedad. Padre, que en sus casas donde nos están viendo haya paz en su corazón. Guárdanos, Señor, de todo mal. Acabamos de leer, el enemigo no puede tocar nuestras vidas. Y si andamos en tu verdad, somos guardados. Queremos andar en la verdad, queremos ser la verdad. Porque amamos a nuestro hermano que vemos. Y es el testimonio de que amamos al Dios que no vemos. Bendecimos, Señor, también nuestros diezmos y ofrendas. Y te damos gracias por tu provisión. Gracias porque tenemos fuerzas todavía, Señor, para hacer lo que hay que hacer, incluyendo, Dios, el trabajo, los cambios, las composturas. Padre, yo quiero orar específicamente y bendecir la vida de cada joven, Señor, que ha trabajado en el auditorio. La vida de Asael, de Jorge, de Marcos, de César, de Carlos y todos los que se agregaron a lo mejor a trabajar en algún momento, Señor. Padre, te pedimos fortaleza en su hombre físico, Señor, en sus fuerzas físicas, para que puedan, Señor, no enfermarse y seguir, incluso terminar lo que hay que terminar. Y también te doy gracias, Señor, por los que han apoyado, sirviendo a ellos, Señor, trayendo cosas o ayudando. Y te pido, Dios, que podamos, Señor, servir nosotros también. Porque no nada más porque hemos dado dinero, apoyamos en algo que es parte de lo que tenemos que hacer. Está completa la obra. Tenemos que bendecirnos, Señor, y buscar, seguir sirviéndonos unos a otros. Padre, guárdanos de ser siervos malos y negligentes, porque lo que tuvimos que hacer fue lo que hicimos. Queremos hacer más, Señor, de lo que tenemos que hacer, como lo que tú hiciste, Jesús. Así que bendecimos a estos jóvenes y al equipo de gente que, Señor, que alrededor estuvo apoyando y trabajando.
También bendecimos las finanzas de cada uno de nosotros, porque tú usaste esas finanzas para poder trabajar esto, Señor. Y aún lo que hace falta, Padre, tú lo vas a suplir, porque esto es tuyo, Señor. Aún lo que estamos levantando en cuanto a edificio o de composturas es tuyo, Señor. No porque lo hayamos adquirido con el dinero, sino porque es para ti, Señor. Lo hemos consagrado para ti. Este lugar está consagrado para ti, Señor. Incluso los dormitorios de los muchachos y los cuartos, Padre, que anhelamos que se puedan reparar un día para dar un mejor servicio a los que vienen, Dios. Esto ha sido consagrado para ti. Y es santificado porque hay santos operando en este lugar. Así que, Padre, tú vas a seguir trabajando y supliendo a cada uno de nosotros para que podamos seguir dando a tu obra con ofrendas, Señor, con dinero, Padre, de lo que tú nos has dado, porque la obra se sustenta con lo que tú nos has dado. Padre, gracias por el equipo de gente, por la iglesia que has levantado entre nosotros, por cada uno de los hermanos, Señor, que conformamos este lugar. Gracias, Padre, por Cristo en ellos y por la obra que has hecho y que seguirás haciendo. Despídenos con tu paz, Señor, y te bendecimos, porque tú eres el único digno de la alabanza y de la gloria. En el nombre de Jesús.